Esposa humilla a su marido en su cumpleaños, pero alguien del pasado aparece y revela algo que lo cambia todo. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias como esta. Daniel repasó con la mirada el salón que había decorado con esmero. Tonos suaves de dorado y verde adornaban cada rincón, y los globos flotaban con elegancia bajo la cálida luz de las lámparas. Había elegido cada detalle con dedicación, desde el mantel de lino hasta los pequeños recuerdos personalizados para los invitados. Quería que todo saliera perfecto. No solo por su cumpleaños, sino porque, en el fondo, deseaba que esa noche marcara un nuevo inicio en su matrimonio. Sus manos temblaron ligeramente al ajustar los puños de su camisa celeste. Respiró hondo y obligó a su rostro a mostrar una sonrisa. Todo iba a salir bien. Tenía que salir bien. Pero entonces, su mirada se posó en Valeria, su esposa, que permanecía en un rincón junto a un grupo de amigas, riendo con una despreocupación que lo hirió más de lo que quería admitir. Sostenía una copa de vino y hablaba con soltura, como si la celebración fuera simplemente una excusa para divertirse con ellas. Ni siquiera había notado que él la observaba desde el otro extremo del salón. Sintió un nudo en la garganta, pero lo ignoró. Últimamente, Valeria estaba distante, eso era cierto, pero él se decía que era por el estrés, el trabajo, los preparativos. Quería creer que era comprensible. No era fácil mantener la chispa encendida con tantas responsabilidades. Valeria siempre había sido práctica, alguien más enfocada en lo externo que en lo emocional. Sin embargo, por más que intentara convencerse, algo dentro de él le gritaba que no se trataba solo de eso. Desde hacía meses, su esposa se comportaba diferente. Al principio pensó que se debía al cansancio, a la rutina, pero con el tiempo, su frialdad se volvió evidente. Las caricias desaparecieron. Las palabras se volvieron cortantes. Los besos eran solo un recuerdo. Y aún así, Daniel se negaba a aceptarlo. Se aferraba a los pequeños momentos en los que ella todavía lo llamaba mi amor, aunque su voz sonara vacía, sin alma. Se repetía que tal vez, después de esta noche, todo cambiaría, que volvería a mirarlo como lo hacía cuando se enamoraron. Los primeros invitados comenzaron a llegar. Daniel los recibió con cortesía, estrechando manos, agradeciendo los regalos. Su padre lo ayudó a acomodar las botellas, mientras su hermana, Laura, lo observaba con un dejo de preocupación. «Te ves elegante», le dijo al oído al abrazarlo. «¿Estás bien?» Daniel forzó la sonrisa, aunque por dentro sentía una punzada de desilusión. «Claro, solo un poco tenso», mintió, desviando la vista hacia la mesa de los aperitivos. Laura no pareció convencida, pero no insistió. La música suave llenaba el ambiente, las conversaciones fluían, las copas tintineaban. Daniel intentaba disfrutar el momento, pero cada vez que buscaba a Valeria con la mirada, la encontraba más interesada en sus amigas que en él. No se había acercado ni una sola vez a preguntarle si necesitaba algo, ni a compartir una sonrisa. Cuando al fin logró atraer su atención, sintió que su expresión era la de alguien que actuaba por compromiso. «Valeria, ¿te parece si nos tomamos una foto juntos?», preguntó con amabilidad, esperando rescatar aunque sea un momento compartido. Ella suspiró, revisó su teléfono y respondió con desdén. «Bueno, pero rápido, que estaba hablando con las chicas de algo importante». El corazón de Daniel se encogió. Asintió en silencio y uno de sus primos tomó la foto mientras él esbozaba una sonrisa tenue. Cuando la vio en la pantalla de su celular, algo dentro de él se rompió. Valeria estaba a su lado, pero su cuerpo parecía lejos. Su sonrisa era una mueca forzada. Intentó no pensar en ello. Esa noche tenía que ser especial. Comenzaron los juegos, los brindis, y los invitados parecían animados. Daniel reía con ellos, aunque sabía que su felicidad era solo una máscara. Con cada minuto que pasaba, sentía más y más el vacío a su lado. No era una ausencia física. Era algo peor, la indiferencia. Fue entonces cuando escuchó la voz de Valeria, fuerte, al otro lado del salón. «Tanto alboroto por un cumpleaños. No es como si fuera algo digno de celebrarse cada año. Algunos hombres ni siquiera lo merecen». La frase cayó como un balde de agua helada. Las risas incómodas del grupo de amigas que la rodeaban lo hicieron sentirse expuesto, humillado.
Su padre lo miró en silencio, Laura apretó los labios para contener su enojo. ¿Y Daniel? Daniel solo bajó la vista. Daniel sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. No podía creerlo. Valeria acababa de minimizar el día más importante de su vida delante de todos. Las palabras de su esposa lo atravesaron como cuchillas. Las lágrimas amenazaron con asomarse a sus ojos, pero se contuvo con todas sus fuerzas. No le daría el gusto de verlo quebrarse. Respiró profundo, y con la última pizca de esperanza que le quedaba, se acercó a ella, esperando que se diera cuenta del daño que había causado. Pero cuando sus ojos se cruzaron, Valeria le dedicó una sonrisa indiferente, como si todo lo dicho no tuviera peso alguno. Y en ese instante, Daniel comprendió lo que venía negando desde hacía tiempo: su matrimonio pendía de un hilo. El ambiente en el salón estaba lleno de risas y conversaciones animadas, pero para Daniel todo era un murmullo lejano. Sentía que su mundo se desmoronaba en silencio. Se había prometido disfrutar esa noche, ignorar la frialdad de Valeria y centrarse en la alegría de estar con su familia y amigos. Pero cada vez que ella abría la boca, cada palabra suya era como un puñal directo al pecho. Todo había comenzado de forma sutil, con comentarios que para los demás parecían insignificantes, pero que para él eran claros gestos de desprecio. Mientras Daniel conversaba con sus amigos sobre lo emocionante que era cumplir 40, sobre los proyectos personales que tenía en mente y las cosas que había aprendido con los años, Valeria soltó una carcajada burlona y dijo: «Ay, sí, qué profundo todo eso. Pero vamos, tampoco es como si fueras un sabio por envejecer». Las risas de los presentes fueron débiles, incómodas. Daniel sintió una punzada en el pecho, pero forzó una sonrisa. No quería arruinar la noche. Después, cuando su hermana comentó lo elegante y sereno que se veía esa noche, Valeria negó con la cabeza mientras se servía otra copa de vino. ¿Elegante? Por favor, si parece que viene de una junta de padres aburrida, soltó con una risa despectiva. Algunas personas rieron por compromiso, otras fingieron no haber oído. Daniel sintió la mirada preocupada de su hermana clavada en él. Su padre frunció el ceño en silencio. Daniel inspiró hondo y se dijo que no valía la pena discutir. Que no debía reaccionar. Pero Valeria no se detuvo. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, Daniel los sostenía con cuidado y agradecía sinceramente a quienes los habían traído. Eran pequeños detalles que le recordaban que había gente que realmente lo apreciaba. Pero justo cuando estaba desenvolviendo un reloj personalizado que le regaló su jefe, Valeria se inclinó hacia sus amigas y sin molestarse en bajar la voz, comentó: «Tanta emoción por una pila de relojes y corbatas, qué pérdida de tiempo. Como si cumplir años fuera un logro». El silencio que se hizo en la sala fue inmediato. Varias personas giraron la cabeza hacia ellos, pero nadie dijo nada. Daniel sintió la vergüenza arderle en la piel. No solo por lo cruel del comentario, sino por la absoluta indiferencia de su esposa hacia lo que él sentía. Durante semanas había preparado la celebración. Había coordinado a los invitados, diseñado las invitaciones, contratado el catering. Y ahí estaba ella, burlándose de todo, como si no significara nada. El nudo en su garganta se hizo más grande. Quiso responderle, pero temía que su voz temblara. Que se quebrara ahí, frente a todos. Los invitados evitaban mirarlo. Su padre se mantenía callado, visiblemente molesto. Solo Laura se atrevió a intervenir. «Valeria, organizar todo esto no es tan fácil. No todo el mundo tiene tiempo y energía para algo así. Tal vez deberías intentarlo tú antes de hablar tan ligera». La tensión en el ambiente se volvió densa. Valeria giró la cabeza hacia ella con una sonrisa sarcástica. «Ay, claro. Ahora resulta que todos son expertos en celebraciones. Solo digo que no hay para tanto. A todos nos pasan los años». Daniel sintió que el corazón se le encogía. No solo por sus palabras, sino por el tono, por la forma en que se refería a él, como si fuera un desconocido. Como si toda la dedicación y cariño que había puesto en ese evento fuera ridículo. De pronto, el aire en el salón se volvió más pesado. Se aferró a los bolsillos del pantalón, tratando de mantener la compostura. No podía llorar. No ahí. No frente a todos.
Pero Valeria aún no había terminado. Cuando uno de los invitados bromeó diciendo que ahora que tenía 40 debería empezar a cuidarse más, ella respondió sin pensar. Para eso está el gimnasio, ¿no? Aunque, la verdad, dudo que lo pise algún día. Si ni tiempo tiene. Está en casa todo el día. ¿Qué más hace aparte de ver documentales raros y cocinar cosas sin sal? Esta vez, la carcajada que soltaron algunos fue genuinamente incómoda. Daniel, por dentro, se desplomó. La incomodidad en el salón era ya imposible de disimular. Murmullos cruzados, miradas incómodas. Varias mujeres negaron con la cabeza, visiblemente molestas. Daniel sintió un calor subirle al rostro. Esta vez no pudo evitarlo. Se puso de pie con decisión, dejando los regalos sobre la mesa de un solo movimiento. ¿Eso es lo que piensas? Preguntó con la voz más firme que pudo reunir, aunque sus ojos ya brillaban con lágrimas contenidas. Valeria parpadeó, sorprendida de que él le respondiera. ¿Perdón? ¿Que si de verdad piensas que organizar esto, celebrar mi cumpleaños, intentar compartir algo con la gente que amo, es ridículo? ¿Que todo esto es solo un alboroto innecesario? Su voz tembló ligeramente al pronunciar las últimas palabras, pero no retrocedió. La expresión de Valeria cambió. Su incomodidad se volvió evidente. No hagas una escena, Daniel. Solo era una broma. No, no lo era, negó él, firme. Estabas minimizando todo lo que representa este día para mí. Estabas ridiculizando mis emociones, mis esfuerzos, como si no significaran nada. Un silencio espeso se apoderó del ambiente. Nadie se movió. Nadie habló. Valeria se pasó una mano por el cabello, visiblemente fastidiada. Estás exagerando. No. Esta vez no. Su voz resonó más fuerte, con una seguridad que hacía tiempo no sentía. Por primera vez en meses, Daniel tenía control sobre su propia voz. Miró a su alrededor. Vio los rostros de los invitados, algunos avergonzados, otros claramente molestos por la actitud de su esposa. Y entonces lo comprendió, no era solo él quien veía la frialdad con la que ella lo trataba. No era solo él quien sentía ese desprecio. Todos lo habían visto. Valeria también lo supo. Por primera vez en toda la noche, se quedó sin nada que decir. Pero el daño ya estaba hecho. El silencio era como una brisa helada que atravesaba los restos de conversaciones apagadas. La tensión aún flotaba en el aire, mientras Daniel seguía de pie, con el rostro encendido y los puños apretados, intentando contener el torbellino de emociones que lo consumía por dentro. Sus ojos seguían brillando con la indignación de haber sido menospreciado por la mujer que, en algún momento, había amado profundamente. Pero antes de que pudiera recomponerse o decir algo más, ocurrió algo que nadie esperaba. Las puertas del salón se abrieron de golpe con una fuerza que hizo que varios invitados giraran la cabeza con sobresalto. Las bisagras chirriaron. En el umbral apareció la figura de una mujer, recortada contra la luz del pasillo. Su silueta era firme, segura. Caminaba como quien entra en un campo de batalla sabiendo que tiene la ventaja. ¿Camila? El nombre escapó de los labios de Valeria como un susurro helado. Su rostro palideció al instante. Daniel sintió que algo se le instalaba en el pecho. Había algo en la expresión de aquella mujer, en su mirada cargada de determinación, que lo paralizó. La piel se le erizó instintivamente. La música seguía sonando al fondo, pero ya nadie la escuchaba. El tiempo pareció congelarse. Las conversaciones murieron. Solo quedaba ese silencio tenso, lleno de expectativa. Nadie sabía bien qué estaba pasando, pero la energía que traía la recién llegada indicaba que la noche estaba lejos de terminar. Valeria reaccionó con pasos rápidos, acercándose a la mujer con desesperación evidente. Intentó bloquearle el paso. ¿Qué haces aquí?, le dijo, casi sin voz. Camila no retrocedió ni un paso. Lo miró fijamente. Sus ojos no estaban llenos de furia, sino de certeza. Sabía exactamente por qué había venido. Lo siento, Valeria. Pero esto no puede seguir así. Su voz fue clara, segura, cortante como un cristal. Daniel sintió que su corazón se aceleraba.
Algo dentro de él le gritaba que lo que estaba a punto de escuchar lo cambiaría todo. Miró a los invitados, que ya no fingían discreción. Estaban todos atentos. Incluso el camarero que servía los aperitivos se había quedado congelado con la bandeja en alto. Valeria, acorralada, intentó hablarle en voz baja. Se inclinó hacia ella, murmurándole entre dientes con urgencia. «Lárgate de aquí, Camila. No armes un escándalo». Su voz ya no tenía soberbia. Sonaba como la de alguien atrapado. Pero Camila no se movió. Al contrario. Dio un paso adelante, esquivándola con naturalidad. Se dirigió con determinación a la mesa principal, donde Daniel aún permanecía de pie. Los murmullos aumentaron. Algunas personas intercambiaban miradas de desconcierto, otras, más perspicaces, ya comenzaban a juntar las piezas antes de que se pronunciara palabra alguna. Daniel tragó saliva. Algo le decía que no iba a gustarle lo que estaba a punto de escuchar. Camila se acercó. Camila se detuvo frente a él con la barbilla en alto. Su expresión no era arrogante, pero tampoco compasiva. Era la mirada de alguien a punto de liberar una verdad que rompería la noche en dos. Daniel, dijo con voz clara, sin titubear. Tienes que saber la verdad. El aire se volvió espeso. Los murmullos se apagaron. Hasta el tiempo pareció detenerse para presenciar lo que estaba por suceder. Valeria intentó intervenir, pero Camila levantó una mano, firme. No me interrumpas, le advirtió sin mirarla siquiera. Luego volvió su atención a Daniel. El corazón del hombre palpitaba con fuerza. Sentía que algo se cerraba dentro de él. Su respiración se volvió superficial. Sus piernas temblaron. Pero no dejó que su cuerpo se derrumbara. ¿Qué verdad? Logró decir, su voz apenas un susurro, pero suficiente para escucharse. Camila inhaló hondo. Y entonces, sin apartar la mirada, soltó las palabras que harían que el mundo de Daniel se quebrara. Valeria nunca quiso estar aquí contigo, dijo con una frialdad que hizo estremecer a más de un invitado. Me confesó que solo seguía contigo porque tu madre paga la hipoteca del departamento, y que te consideraba un estorbo. Un segundo de silencio absoluto se apoderó del salón. Después, como una ola rompiendo en la costa, vinieron los jadeos, los susurros, las miradas de shock. Daniel sintió que la realidad se deshacía a su alrededor. Todo se volvió borroso. Un zumbido llenó sus oídos. No podía haber oído bien. No. No podía ser cierto. Pero el rostro desencajado de Valeria lo confirmó. Esa expresión de pánico, de impotencia, fue la respuesta más honesta que le había dado en mucho tiempo. Los invitados comenzaron a mirarse entre sí, murmurando sin poder creer lo que estaban presenciando. Algunos simplemente se quedaron en silencio, con la boca entreabierta. Incapaces de procesar lo que acababan de oír. Valeria intentó hablar, pero las palabras no le salieron. Su rostro era una mezcla de rabia y miedo. Estaba atrapada entre la urgencia de negar lo dicho y la certeza de que ya no había forma de esconderlo. Daniel apenas podía respirar. Sus manos estaban frías. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Pero antes de que pudiera procesar del todo ese golpe, Camila sacó algo de su bolsillo, un papel doblado. Valeria lo vio y su rostro palideció aún más. Dio un paso adelante, los ojos muy abiertos. «No», alcanzó a decir. «¿Camila?» Pero ya era tarde. Camila arrojó el papel sobre la mesa con un gesto controlado, casi quirúrgico. «Y por si fuera poco», dijo con voz firme, «también estoy embarazada». El impacto fue inmediato. Un segundo de silencio total. Y luego, caos. Los rostros de los invitados eran una mezcla de shock, incredulidad y, en algunos casos, esa expresión ambigua que aparece cuando se cae la máscara de alguien que muchos ya sospechaban. Valeria, completamente pálida, miraba el papel como si se tratara de una bomba a punto de estallar. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su garganta se cerró. No sabía si debía gritar, llorar o simplemente sentarse. Porque en ese instante lo comprendió todo. Había estado viviendo una mentira. Una mentira bien envuelta, bien fingida.
Y ahora, esa verdad, expuesta en medio de su propia fiesta, lo destrozaba. El silencio era insoportable. Pesado. Denso. Todos miraban ahora a Camila, a Daniel, y por supuesto a Valeria, que parecía haber sido despojada de toda defensa. El papel, con el resultado de embarazo, yacía sobre la mesa como un objeto maldito. Una prueba física de la traición, evidente, ineludible. Camila, con la frente en alto y los ojos aún fijos en Daniel, rompió el silencio. Lo siento, Daniel. Su voz era firme, pero cargada de algo más, culpa, quizás, o tristeza. No sé si sirve de algo ahora, pero quiero que sepas que no vine aquí para herirte. Vine porque mereces saber la verdad. Daniel sintió otro escalofrío. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que su pecho no podría contenerlo. La vergüenza, la rabia, la tristeza, todo se mezclaba en una tormenta interna que amenazaba con destrozarlo desde dentro. Apretó los puños sin saber qué hacer con tanto temblor en el cuerpo. Los murmullos entre los invitados aumentaban. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, pero los cuchicheos eran inevitables. Nadie esperaba que una celebración de cumpleaños se convirtiera en un campo de batalla emocional. Algunos invitados miraban con curiosidad morbosa, otros, con auténtica indignación. Y Valeria. Valeria, que hasta ese momento había reinado en silencio y superioridad, estaba inmóvil. Daniel, que hasta ese momento había estado paralizado, reaccionó de golpe. Se acercó a Camila con pasos rápidos y la tomó del brazo, intentando detenerla. Camila, basta, su voz salió tensa, al borde del colapso. Ya hiciste suficiente escándalo. Veré. Pero Camila no se inmutó. Con un movimiento brusco se soltó de su agarre y dio un paso atrás, mirándolo con una mezcla de desprecio y determinación. No me voy a ir hasta que todos sepan quién es Valeria en realidad, espetó con dureza. Daniel cerró los ojos un instante y luego miró a su alrededor. Se dio cuenta de que todas las miradas estaban puestas en él. Su expresión cambió, ya no era la del anfitrión seguro y amable, sino la de un hombre acorralado, sin salida, enfrentando una verdad que ya no podía negarse. Por primera vez, la arrogancia de Valeria comenzaba a derrumbarse. Camila respiró hondo y volvió a mirar a Daniel. Escúchame bien, dijo, esta vez en voz más baja, pero no menos firme. Valeria nunca quiso este matrimonio. Nunca quiso una vida contigo. Las palabras golpearon a Daniel como un mazazo directo al pecho. Sintió que el aire se le atoraba en la garganta, como si de repente le faltara oxígeno. Durante meses había notado el cambio en su esposa, su frialdad, su distancia. Pero no se había atrevido a pensar que todo podía haber sido una farsa desde el principio. No paró ahí, continuó Camila. Me dijo que solo seguía contigo porque tu madre pagaba la hipoteca del departamento. Que si no fuera por eso, te habría dejado hace tiempo. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunas mujeres negaban con la cabeza, murmurando indignadas. Varios hombres bajaron la mirada, incómodos, como si no supieran dónde meterse. El padre de Daniel apretó los puños con fuerza. Su hermana Laura fue la primera en romper el silencio. ¿Es cierto eso, Valeria?, preguntó, con un tono afilado y una furia apenas contenida. Todos esperaban su respuesta. Todas las miradas se clavaron en ella como cuchillas. Valeria, sin embargo, no respondió de inmediato. Su mandíbula se tensó. Las manos se le cerraron en puños. Parecía desesperada por encontrar una salida, una excusa, algo que pudiera salvarla. Eso es mentira, soltó finalmente, con voz dura pero visiblemente fracturada. Camila dice eso porque está molesta. Quiere arruinarme. Pero Camila soltó una risa amarga. ¿Molesta? ¿Por qué estoy embarazada y tú querías que me deshiciera del bebé? ¿Por qué no te convenía que todo esto saliera a la luz? ¿Eso te parece una razón menor? Otro golpe. Otro silencio brutal. Valeria abrió la boca, pero no consiguió emitir palabra alguna. Se quedó ahí, con el rostro pálido, mirando el papel sobre la mesa como si quisiera borrarlo con solo pensarlo. Daniel sintió náuseas. La habitación giraba a su alrededor. De repente,
Todo tenía sentido. Cada excusa. Cada mirada evasiva. Cada noche vacía. Todo estaba ahí, frente a él, claro como el agua. Y dolía. Dolía de una forma que no sabía que existía. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero esta vez no las dejó caer. Dime la verdad, Valeria, susurró con una voz que cortaba el aire. ¿Me usaste? Finalmente, ella lo miró. Y en sus ojos, Daniel vio lo que no necesitaba oír. Vio la culpa. La certeza. Ya no hacía falta que dijera nada. No es así, Daniel, murmuró ella. No como lo está diciendo Camila. Pero ya no había espacio para excusas. Ni para medias verdades disfrazadas de disculpas. La rabia y el dolor se mezclaban en el pecho de Daniel como una tormenta que amenazaba con desbordarse. Lárgate, Valeria, susurró. Y sin embargo, su voz retumbó en todo el salón con más fuerza que un grito. Valeria se quedó inmóvil. Te dije, largo, repitió Daniel, esta vez con un tono implacable. Valeria miró a su alrededor. Todos los ojos estaban sobre ella. No tenía escapatoria. No quedaban máscaras, ni estrategias. Finalmente bajó la cabeza, sin decir una sola palabra más. Sin una última mentira. Sin siquiera intentar defenderse. Se giró y salió del salón, dejando atrás un silencio denso y devastador. Pero Daniel no se sintió mejor. No todavía. Porque aunque Valeria se había ido, el daño ya estaba hecho. Y él tendría que recoger los pedazos de su corazón, ahora esparcidos por todo el suelo del salón. El aire era tan espeso que costaba respirar. Las manos de Daniel temblaban, pero no intentó ocultarlo. Su mente giraba en círculos, intentando entender cómo había llegado hasta ahí. Como todo lo que creía saber sobre su esposa se había desmoronado en cuestión de minutos. Su mirada seguía clavada en el papel sobre la mesa, aquel. El examen que Camila acababa de lanzar sobre la mesa, con un gesto seco, parecía un veredicto inapelable. Ella se mantuvo firme, con la barbilla en alto, pero cuando habló, su voz traicionó un leve temblor. Sí, Valeria. Estás escuchando bien, dijo sin apartar los ojos de ella. Estoy embarazada. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. No era solo sorpresa. Era conmoción. Nadie se atrevía a moverse, como si hasta el más mínimo gesto pudiera romper la burbuja de incredulidad en la que todos estaban atrapados. Valeria parpadeó varias veces, como si al abrir los ojos pudiera borrar lo que tenía delante, como si todo esto fuera una pesadilla que estaba a punto de desvanecerse. Pero no. Camila seguía allí, de pie, con los hombros tensos y el rostro iluminado por una determinación que la hacía temblar por dentro. De repente, estallaron los murmullos. Varias mujeres intercambiaron miradas de indignación. Algunos hombres se inclinaron hacia sus parejas, susurrando cosas casi inaudibles. El desconcierto era general, pero lo que más pesaba en el ambiente era el desprecio que comenzaba a reflejarse en los rostros de muchos de los presentes. Valeria, por primera vez en toda la noche, parecía no saber qué hacer. Miraba a Camila. Luego a Daniel. Luego al papel sobre la mesa. Buscaba con la mirada desesperada alguna forma de negar lo evidente, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Eso no puede ser cierto, soltó al fin, pero su voz carecía de convicción. Camila, esto, tiene que ser una broma. Camila dejó escapar una risa amarga. Una risa seca, sin humor. ¿Una broma? Repitió, alzando una ceja. ¿De verdad piensas que esto es un chiste, Valeria? Porque para mí, no lo es. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que Camila no iba a retirarse sin pelear. Y su única salida ahora parecía ser retomar el control de la situación. Necesito hablar contigo en privado, dijo, avanzando un paso hacia ella. Esto no es ni el momento ni el lugar. Pero Camila no se movió. No desvió la vista. No le concedió la oportunidad de llevarla a un rincón donde pudiera manipularla como siempre hacía con todos. El momento es ahora, Valeria. Porque aquí, frente a todos, es donde te toca asumir las consecuencias de tus mentiras.
Los invitados seguían observando con la intensidad de quien asiste a un juicio público. Sus rostros se dividían entre sorpresa, indignación y el morbo de ver caer a alguien que se creía intocable. Daniel no podía moverse. Era como si su cuerpo se hubiese desconectado de su mente. Su corazón latía con violencia, pero no sentía nada más que un frío hueco en el pecho. Su mirada se cruzó con la de Valeria por un instante. Y en ese breve segundo vio algo que nunca antes había notado en ella: miedo. No culpa. No vergüenza. Pánico. Valeria estaba acorralada, lo sabía. Y su instinto de supervivencia la empujó a hacer lo que siempre hacía: intentar controlar el relato. Esto no cambia nada, dijo de repente, enderezando la espalda. Camila, no sé por qué estás haciendo esto, pero si crees que me vas a hundir solo porque me armaste un escándalo, estás equivocada. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Camila entrecerró los ojos. Por un momento, pareció no poder creer lo que acababa de oír. ¿De verdad estás diciendo eso? Su voz bajó, pero la furia en sus palabras fue como un latigazo. Después de todo, ¿todavía tienes el descaro de negarlo? Valeria se cubrió el rostro con ambas manos, como si pudiera borrar todo con un gesto. Luego se giró hacia los invitados, intentando recomponerse. Ella está exagerando, dijo con una voz cargada de falsa indignación. Camila solo quiere vengarse porque las cosas no salieron como ella quería. Esto no tiene nada que ver conmigo. Pero nadie le creyó. Podía sentirlo. Las miradas de sus amigos ya no reflejaban apoyo. Algunos bajaban la cabeza. Otros simplemente negaban con desaprobación. La madre de Daniel tenía los ojos llenos de lágrimas. Su hermana Laura apretaba los labios con rabia. Y Camila seguía firme, sin bajar la vista ni un instante. Fue Elena quien rompió el silencio. No puedo creer lo que estoy escuchando, su voz cortó el aire como un cuchillo. Así que ahora todo es culpa de Camila, ¿no? Después de lo que hiciste. Valeria se giró hacia ella, frustrada. Pero antes de que pudiera hablar, fue Daniel quien alzó la voz. Ya basta. Aunque suave, su tono fue como una orden que detuvo toda la sala en seco. Todos giraron la cabeza hacia él. Incluso Valeria. Por primera vez en toda la noche, Daniel no estaba llorando. Su rostro seguía pálido. Sus ojos todavía brillaban con lágrimas contenidas, pero ya no había fragilidad en él. Había algo distinto. Algo que Valeria nunca había visto en Daniel: fortaleza. No quiero escuchar más excusas, dijo él, con voz baja pero firme. No quiero más mentiras. Valeria sintió un nudo en el estómago. Daniel, por favor. No, la interrumpió sin vacilar. No más por favores, no más explicaciones. El salón se sumió en un silencio total. Nadie se atrevía a moverse. Valeria abrió la boca para hablar de nuevo, pero se detuvo al ver la expresión en el rostro de Daniel. Ya no quedaba espacio para sus palabras. Él la miraba como si fuera una extraña. Como si, para él, ya no existiera. Camila se cruzó de brazos, satisfecha, pero sin una gota de arrogancia. No había victoria en su expresión, solo el cierre definitivo de una mentira que había durado demasiado tiempo. Daniel, por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente insignificante. Y fue en ese instante que lo comprendió. No solo había perdido el respeto de todos los que estaban en ese salón. Había perdido lo más valioso, a sí mismo. Y para su horror, supo que no había marcha atrás. El eco de las últimas palabras seguía flotando cuando la sala comenzó a vaciarse lentamente. Los invitados, aún conmocionados por todo lo ocurrido, se retiraban en silencio. Algunos murmuraban entre ellos, otros miraban a Daniel con una mezcla de compasión y respeto. Él permanecía de pie, junto a la mesa principal. Las manos frías, la mente aún aturdida. Por dentro, todo era un campo de batalla. Las luces cálidas que antes le parecían acogedoras ahora solo iluminaban las ruinas de la mentira en la que había vivido. Cada adorno que había colgado con ilusión, cada detalle preparado con cariño, ahora le parecía un símbolo de burla. Todo había sido una farsa. Esa noche,
que debía celebrar su nueva etapa, se había convertido en el escenario de su peor pesadilla. Se llevó una mano al pecho, como si el corazón pudiera sentirlo todo a la vez, la rabia, el dolor, la decepción. Sus dedos temblaron sobre la tela de su camisa. Todo lo que creyó tener. Todo lo que soñó construir con Valeria. Había sido una mentira. Ella nunca lo amó. Su matrimonio fue un teatro sostenido por manipulación y conveniencia. Y él, ciego, no lo quiso ver. Sintió un nudo en la garganta. Su hermana Laura se acercó lentamente, colocándole una mano en el hombro. «Hermano». Pero Daniel cerró los ojos y negó con la cabeza. No quería consuelo. No quería lástima. Quería silencio. Quería pensar. Sin decir nada, se apartó y caminó con pasos firmes hacia el jardín trasero de la casa. El aire fresco lo envolvió, pero ni eso fue suficiente para calmarlo. Necesitaba estar solo. Necesitaba procesar. Apoyó las manos sobre el borde de la mesa de madera y respiró hondo. Las imágenes de la noche pasaban una tras otra en su mente, Valeria riéndose con sus amigas mientras lo humillaba, los rostros incómodos de los invitados, la aparición de Camila, las revelaciones, las palabras que lo atravesaron como cuchillos. Todo estaba ahí, como un carrusel de pesadillas del que no podía bajarse. Y entonces, como si una nube oscura se disipara, lo entendió todo con una claridad abrumadora. Valeria siempre había sido así. Fría. Egoísta. Incapaz de valorar lo que tenía. Desde el principio, su amor no fue verdadero. Solo le resultaba útil. Había señales. Momentos breves, miradas vacías, palabras afiladas disfrazadas de bromas. Pero él las ignoró. Se convenció de que eran imaginaciones suyas. Creyó que el amor lo superaba todo. Pensó que si daba más de sí, si se esforzaba más, ella algún día cambiaría. Pero no cambió. Y ahora, por fin, entendía la verdad. No podía seguir viviendo en una mentira. No permitiría que su vida, ni la de su futuro hijo, si algún día llegaba, girara alrededor de alguien así. Se limpió el rostro con el dorso de la mano y se enderezó. Algo dentro de él se había roto. Pero algo mucho más fuerte acababa de despertar. Ya no sería el hombre humillado que se quedaba callado. Ya no sería el esposo traicionado que aceptaba migajas de cariño. No. Él tomaría el control de su destino. Respiró hondo una última vez y volvió a entrar al salón. Algunos invitados aún estaban allí, conversando en voz baja, observándolo con respeto. Valeria estaba cerca de la puerta, con el rostro endurecido, como si todavía esperara recuperar el control. Camila ya no estaba. Se había marchado, dejando atrás su última verdad y a Valeria atrapada en su propia ruina. Pero Daniel no se detuvo en ella. Caminó con paso recto hacia la mesa principal. La espalda erguida. Tengo algo que decir. Las conversaciones cesaron al instante. Todos se giraron hacia él. Los ojos de Valeria se entornaron. Daniel, murmuró ella. Pero él no le dio atención. Esta noche se suponía que marcaría un nuevo comienzo para mí. Pero lo que he descubierto me ha abierto los ojos. Cada palabra era firme. Cada sílaba, afilada con decisión. Y no pienso permitir que la mentira siga gobernando mi vida. Valeria frunció el ceño, incómoda. No hagas esto aquí, le dijo en voz baja. Podemos hablar después. Pero Daniel la miró con dureza. No hay nada que hablar. Valeria perdió color. Daniel tomó aire. Desde este momento, doy por terminado nuestro matrimonio. Sus palabras cayeron como un golpe seco. Los invitados soltaron murmullos de sorpresa, pero él no se detuvo. No voy a permitir que una mujer como tú siga en mi vida. No voy a permitir que mis hijos crezcan viendo a su padre humillado y manipulado. No voy a permitir que piensen, ni por un segundo, que esto es amor. Valeria quiso responder, pero no supo qué decir. Daniel la miró por última vez. No eres una compañera. Y mucho menos, una madre. El impacto fue mayor que cualquier grito. Valeria trató de acercarse. Su rostro mostraba, por primera vez,
algo parecido a desesperación. Daniel, por favor. Pero él dio un paso atrás. No. Ya no más. Y sin más, se dio la vuelta y se fue. Los murmullos lo acompañaron, pero no le importó. Había tomado una decisión. Y esta vez, nadie lo haría retroceder. Valeria despertó días después con un vacío insoportable en el pecho. Desde aquella noche, todo lo que era suyo se convertía en cenizas. Su teléfono, antes saturado de llamadas, invitaciones, halagos y promesas, ahora permanecía en silencio. Cuando sonaba, traía malas noticias. Ningún esfuerzo podía ocultar el derrumbe de su mundo. Todo lo que había construido sobre manipulaciones se venía abajo. Por más que intentaba contenerlo, nada respondía. Lo primero que perdió fue su matrimonio. Daniel no solo se había ido. La había borrado de su vida. Ya no respondía mensajes ni atendía llamadas. Cuando intentó confrontarlo en persona, él solo la miró como a una desconocida. No tienes nada que decirme, le dijo, sin rastro de emoción. Lo único que me importa ahora es seguir adelante. Y le cerró la puerta sin dudar. Desesperada, Valeria recurrió a su exsuegro. Pensó que, como hombre de negocios, al menos la escucharía. Pero en cuanto entró en aquella oficina sobria, supo que estaba acabada. El padre de Daniel la observó con una expresión entre el desprecio y la decepción. Si crees que puedes convencerme con sonrisas, estás equivocada, le dijo seco. Sé perfectamente quién eres. Y no tengo intención de mantener ningún vínculo contigo. Valeria tragó saliva. Pero se sostuvo. No es lo que parece. ¿No es lo que parece? La interrumpió, inclinándose sobre el escritorio y golpeando la mesa. Engañaste a mi hijo. Lo utilizaste. Jugaste con su confianza. Todo por comodidad. ¿Y ahora, esperas compasión? Valeria sintió que la respiración se le cortaba. Nunca lo había visto así. Si te queda algo de dignidad, continuó, desaparece. Aléjate de él. De su vida. Y de cualquier idea de apoyo. Desde ahora, no hay relación profesional ni personal entre tú y esta familia. El golpe fue demoledor. Sin sus conexiones, sin la inversión del padre de Daniel, sus planes profesionales estaban sentenciados. Intentó negociar. Prometió. Incluso suplicó. Pero la respuesta fue inamovible. Nada de lo que digas cambiará mi decisión. Y así, Valeria perdió su primera gran batalla. Pero la caída no acabó ahí. Camila, que al principio había mostrado lealtad y convicción tras las revelaciones, pronto descubrió la verdad. Valeria la estaba usando del mismo modo que había usado a Daniel. Valeria intentó convencerla. Le aseguró que lo suyo podía funcionar. Que no era un error. Pero Camila ya lo veía todo con claridad. Lo que sentía Valeria no era amor. Era estrategia. Era dependencia emocional disfrazada. Una tarde, mientras Valeria trataba de reconstruir lo que quedaba de su imagen, Camila apareció en el umbral de su departamento. Su expresión era clara. Fría. Irrevocable. Me voy. Valeria, agotada, la miró desconcertada. Sus ojos estaban apagados. ¿Qué? A cualquier lugar donde tú no estés. Camila dejó su bolso sobre la mesa y lo miró con una calma que a Valeria le resultó insoportable. Valeria sintió un nudo en el estómago. Camila, podemos arreglar esto. Pero ella soltó una risa hueca. ¿Arreglar qué, Valeria? ¿Tu mentira? ¿Tu egoísmo? ¿El hecho de que me usaste igual que a Daniel? Valeria apretó los dientes. Yo nunca te usé. Camila la miró con incredulidad. ¿No? ¿Y entonces qué fue todo esto? ¿De verdad pensabas que podías jugar con las dos y salir ilesa? Valeria desvió la mirada, incapaz de responder. Camila suspiró. Esta vez no había rabia en su voz. Solo resignación. Fui una ingenua por creer que me querías. Pero ahora lo entiendo, no amas a nadie más que a ti misma. Tomó su bolso y caminó hacia la puerta. No quiero nada de ti,
Valeria. Ni dinero, ni explicaciones, ni excusas. Solo quiero alejarme de este desastre que llamas vida. Y con eso, Camila desapareció para siempre de su vida. Los días siguientes fueron aún peores. Los amigos que antes la rodeaban ahora no le respondían los mensajes. Algunos ni se molestaban en disimular su desprecio al verla. Otros simplemente la evitaban, como si su sola presencia fuera motivo de vergüenza. Hasta los empleados de su empresa comenzaron a abandonarla uno a uno. Su negocio quedó en ruinas. Sin el respaldo financiero de su exsuegro, sin socios, sin red de contactos, todo colapsó. Valeria, que alguna vez se jactó de tener todo bajo control, ahora estaba sola. Perdió su casa, su empresa, su reputación. Y, lo más doloroso, perdió la única oportunidad que tuvo de formar una familia verdadera. Intentó ver a Daniel por última vez. Quería creer que con el tiempo podría redimirse. Pero cuando se presentó frente a la casa que una vez compartieron, la mirada de él fue suficiente. No tienes nada que buscar aquí, Valeria, dijo Daniel con voz firme. Nuestra historia terminó. Sintió un vacío en el pecho. ¿Y el bebé? Daniel la miró con una tristeza serena. Mi hijo tendrá todo lo que necesita. Pero tú no formarás parte de su vida. Las palabras fueron una sentencia sin apelación. Valeria quiso suplicar. Intentó hablar. Pero su orgullo la detuvo. Solo asintió, derrotada, y se marchó. Por primera vez en su vida, sintió el peso real de sus actos. Y así, en pocos meses, lo perdió todo. Ya no quedaba rastro de aquella mujer segura y arrogante. Solo una figura rota, condenada a vivir entre las ruinas que ella misma había provocado. El sol entraba suavemente por la ventana del nuevo apartamento de Daniel, iluminando las paredes aún desnudas con una luz cálida y limpia. El lugar olía a pintura fresca y madera nueva. Había cajas sin abrir, muebles por ordenar, pero él se sentía en paz. Su mano acarició suavemente el vientre de la vida nueva que estaba a punto de comenzar, su hijo, su razón. Por primera vez desde que todo se derrumbó, Daniel podía respirar. Los primeros días tras la separación fueron duros. Lloró en silencio por las noches. Se preguntó 1000 veces cómo no había visto antes lo que Valeria era en realidad. Se culpó por confiar tanto, por haber dado tanto a alguien que solo lo veía como un escalón. Pero con el tiempo, entendió algo esencial: el dolor no lo definía. Había decidido comenzar de nuevo. Reconstruirse. No desde la rabia, sino desde el amor propio. Ya no era el hombre que vivía de las sobras emocionales de alguien más. Ahora era un padre comprometido a crear un hogar libre de mentiras y manipulaciones. Laura, su hermana, fue un pilar fundamental. Lo acompañó a cada ecografía. Lo ayudó a preparar la habitación del bebé. Y, sobre todo, le repitió una y otra vez: eres fuerte. No necesitas a nadie que no sepa valorarte. Su madre también estuvo presente. Al principio, se preocupó. Pero pronto comprendió que Daniel había tomado la mejor decisión de su vida. Porque más allá de las dificultades, lo verdaderamente importante era que ahora él tenía el control de su vida. Las semanas pasaron. Y poco a poco, Daniel dejó de pensar en Valeria. Cada día estaba más enfocado en lo que de verdad importaba: su bebé. Se dedicó a leer sobre paternidad, a organizar el pequeño cuarto con mimo, a redescubrirse como persona. Mientras tanto, Valeria se hundía en su propia miseria. Al principio, intentó actuar como si nada hubiese cambiado. Se convenció de que era solo una mala racha, que pronto encontraría la manera de volver a estar en la cima. Pero la realidad comenzó a golpearla con la misma frialdad con la que ella había tratado a los demás. Sin el apoyo financiero de su exsuegro, su empresa colapsó. Los pocos socios que aún quedaban se alejaron sin decir palabra, temiendo quedar atrapados en el desastre. Intentó conseguir nuevos inversores, pero su reputación ya estaba destruida. Nadie confiaba en ella. Los amigos que antes celebraban sus comentarios hirientes ahora la evitaban. Ya no respondían sus mensajes, ni la invitaban a cenas, ni querían ser vistos a su lado. Para ellos, Valeria había dejado de ser una mujer influyente y poderosa.
Ahora era un fracaso del que nadie quería formar parte. Se mudó a un departamento mucho más pequeño, alejada de la vida de lujos que tanto había ostentado. Pasaba los días revisando su teléfono, esperando mensajes que no llegaban. Se aferraba a recuerdos de una vida que ya no existía. Trató de contactar a Camila, pensando que quizá ella aún seguiría ahí. Que tal vez, entre las ruinas, habría un lazo que rescatar. Pero fue inútil. Camila se había marchado sin mirar atrás. No respondía, no preguntaba, no quería saber nada más. Valeria comprendió, con una mezcla de rabia y vacío, que nunca le importó de verdad. Que solo fue un juego hasta que dejó de ser divertido. Pero lo que más la devastaba, lo que le carcomía el alma, era saber que Daniel había seguido adelante sin ella. Había intentado verlo, aunque fuera de lejos. Se había presentado frente a la casa de su madre, pero le cerraron la puerta sin decir palabra. Preguntó a conocidos en común, pero nadie le dio información. Era como si hubiera sido borrada de su historia. Como si nunca hubiese existido en la vida de Daniel. Y eso la destrozaba por dentro. Una noche, sola, en su diminuto departamento, con una botella vacía sobre la mesa, Valeria se miró al espejo. Y no se reconoció. Su cabello estaba desarreglado, su piel apagada, sus ojos hundidos por el insomnio. Todo lo que alguna vez tuvo. Todo lo que dio por sentado. Todo lo perdió. Y lo peor era que nadie parecía lamentarlo. Su caída fue rápida, pero el vacío que la rodeaba ahora parecía eterno. Mientras ella se consumía en su propio abismo, Daniel vivía el momento más hermoso de su vida. El día que nació su hijo, todo lo demás dejó de importar. Cuando lo sostuvo en brazos por primera vez, la paz lo inundó como nunca antes. Sintió una certeza absoluta, su hijo era su mundo, su razón para respirar. Lo miró con ternura infinita y supo que jamás volvería a estar solo. Porque el amor verdadero no traiciona. No manipula. No humilla. No destruye. Ese amor, el que ahora sentía en cada latido, era lo único que realmente importaba. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que la persona en la que más confías solo te usó para su propio beneficio? Si estuvieras en el lugar de Daniel, ¿habrías tomado la misma decisión de alejarte de Valeria? ¿O crees que el perdón habría sido una opción válida? ¿Y qué piensas de Camila? ¿Hizo bien al revelar la verdad? ¿O crees que actuó desde la venganza? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué harías tú en una situación como esta. Y si te gustan las historias llenas de emociones, traiciones y giros inesperados, no te vayas todavía. Haz clic en el siguiente vídeo que aparecerá en tu pantalla y descubre otro relato que te hará reflexionar. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo vídeo.